Muy buenas tardes, ¿cómo están? Les saludo en este día, les habla Javiera Toro, periodista del Hospital Dr. Hernán Enríquez Aravena. Y en esta oportunidad estamos en una nueva entrevista con un tema muy importante, sobre todo para los niños, infantos y adolescentes también. Y por ello tenemos a nuestra invitada especial de este día, la doctora Brand, quien es psiquiatra y quien se especializa justamente en trastornos de conducta alimentaria. Le damos la bienvenida, doctora, ¿cómo está? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Qué bueno que está acá. La verdad es que es un tema que nos habría gustado tener un poquito antes, pero es cierto, ya podemos localizarlo en esta fecha, porque es un tema que, si bien con la pandemia se pudo quizás ver incrementado, ahí usted nos va a explicar un poquito más, pero quizás no todo el mundo sabe lo que es un trastorno de conducta alimentaria, muchas veces puede estar estigmatizado y nos gustaría que pudiéramos clarificar este tema. Perfecto. Bueno, un poco para empezar a hablar de este tema es importante tener presente que los trastornos alimentarios son distintas enfermedades, distintas patologías y que se caracterizan, como su nombre lo dice, por un trastorno o una alteración en la forma de comer, ya sea, por ejemplo, dejando de comer o comiendo grandes cantidades de comida. Pueden a veces también haber vómitos asociados, ¿ya? Y habitualmente esto está también acompañado de una preocupación excesiva por la comida, por el peso, por el cuerpo y muchas veces también por una distorsión de la imagen corporal, ¿ya? Entonces, en el fondo, habitualmente en un niño adolescente empieza esta como preocupación y esto se asocia a ciertas conductas que van destinadas habitualmente a querer bajar de peso o verme de una determinada manera, ¿no? Y que estas conductas son conductas que son alteradas y que ponen en riesgo la salud de esa persona, ¿ya? Y que tienen una serie de consecuencias también para esa persona. Y ya ahora que menciona eso de los factores, porque si bien hay factores externos que pueden influir en los deseos o en la percepción que se pueda tener, pero en factores como para observar, ¿cuáles serían estos en los niños y en los adolescentes? A ver, en relación a los factores como que pueden predisponer a un trastorno alimentario, siempre tener presente si hay antecedentes familiares de psicopatología y más aún si hay antecedentes familiares de trastornos alimentarios, ¿ya? Por ejemplo, estas familias en las cuales también se habla mucho de la dieta, del cuerpo, del peso, que la mamá, por ejemplo, está siempre a dieta o que varias personas en la familia han tenido problemas con la comida o con el peso. Factores individuales también, por ejemplo, los niños y adolescentes que son más autoexigentes, que tienden a ser más rígidos, más obsesivos, también tienen mayor riesgo de desarrollar estos trastornos. Algunas otras situaciones familiares, por ejemplo, como situaciones de violencia, de maltrato, algunas situaciones traumáticas o duelos, por ejemplo, cualquier factor que estresa, digamos, al niño o adolescente puede ser un factor predisponente, ¿ya? O gatillante inclusive. Y también hay algunos factores que tienen más bien que ver, por ejemplo, con lo social, con lo académico, ¿ya? Por ejemplo, no sé, un niño que está muy estresado, un niño al que le hacen bullying. Y factores como fue, por ejemplo, esta misma pandemia, que fue un factor bien importante porque hizo que aumentaran muchísimo los trastornos alimentarios, un factor de estrés para los niños y adolescentes principalmente. Perfecto. Y qué bien que lo menciona, porque sin duda que eso nos ayuda un poquito a conocer cómo funciona o qué señales de alerta podemos observar en los más pequeños, que muchas veces no lo van a comunicar con palabras como tal y uno tiene que tener más cuidado ahí, ir observando. Y en ese sentido, ¿cómo funcionaría un diagnóstico y posteriormente una terapia? ¿Cómo es el proceso de tratamiento del trastorno de conducta alimentaria? Ya, a ver, bueno, lo primero es siempre sospecharlo, ¿ya? Y para que los papás puedan estar atentos, o los profesores, o a lo mejor también los médicos de cabecera, o equipos de salud, de atención primaria de los pacientes, siempre tenemos que sospechar un trastorno alimentario en una persona que bruscamente cambia su forma de alimentarse, ¿ya? Una persona que, por ejemplo, ya no quiere comer más en público, ya no quiere comer más con los amigos, un chico que a lo mejor empieza a evitar sentarse a comer con la familia y dice, no, ya comí, o que luego de comer va rápidamente al baño, o que uno además empieza a ver que tienen una baja de peso, por ejemplo, significativa, ¿ya? Esto habitualmente va asociado a otras comorbilidades, a otros diagnósticos, entonces también es importante sospecharlo si hay síntomas depresivos, aislamiento, irritabilidad asociado a estas alteraciones en la alimentación. Tendríamos que sospecharlo y tendríamos que consultar.
¿ya? Habitualmente nos llegan los pacientes derivados, por ejemplo, de atención primaria, lo sospecha el médico de familia, por ejemplo, el médico general o a veces el nutricionista, y posteriormente para poder hacer un buen diagnóstico debiera ser evaluado por un equipo especializado. ¿Ya? O sea, es importante sospecharlo y derivarlo, claro, para que pueda acceder a un tratamiento adecuado, que tiene que ser siempre multidisciplinario además. Perfecto. ¿Y eso es en general en todas las edades o en los más pequeños varía las maneras de diagnosticarlo? Esa es una buena pregunta, porque en general los trastornos alimentarios históricamente eran más propios de la adolescencia y de la adultez. Con la pandemia hemos visto que han aumentado también los casos en niños más pequeños. Y también hay algunos grupos de trastornos alimentarios que son más frecuentes en niños más pequeñitos y que no tienen las mismas características, por ejemplo, en la anorexia y la bulimia, sino que más bien tienen que ver con la selectividad al comer, ¿ya? Y que esos trastornos también debieran evaluarse y derivarse, pero que habitualmente no están acompañados de esta distorsión de la imagen corporal o este deseo de adelgazar, claro, o de bajar de peso o de verse de una determinada manera que hay generalmente en los niños un poco más grandes y que tienen estas otras patologías como la anorexia y la bulimia. Perfecto, entonces también habría como quizás una señal desde pequeñitos que uno puede ir observando, quizás la segregación por colores, por texturas, puede quizás así es, ir indicando algún tipo de ayuda para los padres y los cuidadores en este caso de cómo poder ir observando. Y al respecto me gustaría consultarle de cuál es la prevalencia de este trastorno en los niños en el país, quizás en el mundo. ¿Qué datos nos podrías entregar al respecto? A ver, es bien importante cómo hacer la diferencia pre-pandemia y post-pandemia. Pre-pandemia, la prevalencia de vida para los trastornos alimentarios, llámese más bien anorexia y bulimia, que son los más conocidos, es alrededor de un 1%, ya un poquito más para bulimia que para anorexia. Pero lo que se ha visto en diversos países es que posterior a la pandemia las cifras han aumentado exponencialmente. Hay países que incluso han aumentado en un 100% el diagnóstico. Probablemente en Chile estamos también en cifras similares, no tenemos estudios actualmente, pero estamos intentando hacer un estudio acá a nivel local también para poder ver qué ha pasado, porque hemos visto que, por ejemplo, en nuestro hospital han aumentado muchísimo las consultas y también las hospitalizaciones, los casos graves y además los casos de niños cada vez más chicos. Entonces la verdad es que estimamos que el 1% de antes como que nos queda chico ya. La verdad es que es muchísimo más que eso. Sin duda. Y quizás ahí también podría ser una especie de llamado, o ya desde la expertise sin duda, cómo podemos como sociedad, como padres, como familiares en general, tener cuidado en no incentivar este tipo de conductas. ¿Qué es lo que deberíamos hacer? Sí, eso es algo súper importante, porque la verdad es que se ha visto que en la medida en la que las familias tienden a poner el foco en el peso y en el aspecto, es mucho más probable que estos niños desde muy pequeñitos crezcan con una insatisfacción corporal y desarrollen más conductas alteradas, ¿ya? En relación a la alimentación y al cuerpo. En el fondo, la idea es que no tengamos esta visión como pesocéntrica, que evitemos hablar del cuerpo de otros. A veces, por ejemplo, un solo mensaje en relación al cuerpo de un niño, que subiste de peso, que estás más gorda, que te ves así o asá, o un sobrenombre que le pusieron en el colegio, puede gatillar un trastorno alimentario en un niño que ya tenía como ciertos factores predisponentes, ¿ya? Que evitemos este fat talk que tiene que ver con hablar de la gordura, que muchas veces todos hacemos, que estoy más gordo, que estoy más flaco, que tengo que ponerme a dieta, que esta persona subió, bajó, ¿ya? Y que tendamos más bien a promover estilos de vida saludables, ¿ya? Y saludable tiene que ver con que si yo hago ejercicios porque el ejercicio es rico, me hace bien, me gusta, que si yo como algo es porque deseo comer ese algo, no porque haya comida buena y mala, ¿ya? Y que pongamos por sobre todo lo anterior la salud de nuestros hijos, la salud mental de nuestros hijos, ¿ya? Es súper importante tener una mirada de que aquí lo importante no es cómo yo me vea, sino cómo yo me siento. Y nosotros también en el equipo de trastornos alimentarios del hospital tenemos esta mirada de que el foco no es que el niño tenga un peso X, sino que tenga una mejor relación con el cuerpo, con la comida y consigo mismo, ¿ya? Perfecto. ¿Cómo podrían acceder los pequeños, los padres, a este tipo de conductas acá en el hospital o quizás en algún centro de salud? A ver, lo habitual es que los pacientes lleguen derivados desde el consultorio, ya que se conversen o a través de consultoría o se envíe una interconsulta y desde ahí nosotros priorizamos, habitualmente tratamos de darle prioridad a los pacientes que están más graves, que tienen por ejemplo un riesgo nutricional más alto o que tienen psicopatología asociada, porque lamentablemente, como les decía hace un rato, hay mucha psicopatología asociada, depresión, autoagresiones, ideación suicida, etc.
Eso en la parte, digamos, hospitalaria, ¿ya? Y en el sistema privado también a veces por consulta más espontánea, pero muchas veces también nos llegan derivados desde otros profesionales. Perfecto. ¿Ya? La verdad es que ha sido una entrevista muy gratificante, hemos aprendido mucho y sin duda nos deja una lección a todos a poder aportar para poder cuidar a los más pequeños sin duda y a grandes, porque no solamente sea esto en niños, en adolescentes, sino también puede gatillar hasta una edad adulta, entonces todos debemos colaborar en esto y le agradecemos por supuesto a la doctora Lilian Brandt por acompañarnos en esta oportunidad. Muchas gracias por la invitación. Nos vemos en una próxima entrevista, que estén muy bien.